¿Qué hacer, Leo? En principio habría que ver cuál es el concepto que vos tenés de pueblo y cuál es el concepto que tenemos todos de pueblo. Por el concepto de pueblo te dice que vos tenés que tener conciencia, organización, eh, hay un solidaridad, hay un montón de cuestiones que se basan en el principio de un pueblo, ¿no? Sobre todo la organización y la conciencia de ese pueblo. En principio. Segundo, creo que tiene que ver, lo que vos decís, tiene que ver con muchas décadas de gente que se ha acostumbrado a no trabajar. Pero eso tiene que ver con la injusticia social. Y yo creo que ahí, en ese punto, creo que tienen una parte grande los tipos que han manejado nuestro país, pero nosotros también tenemos una gran parte. O sea, si querés ellos pueden tener un 52% de la culpa, un 53, un 55, pero hay un 45% que tenemos nosotros. Porque lo que dice Mariano, que tiene razón lo que dice, también tiene que ver con que el poder social está diluido. Por lo tanto, cuando hay poder social diluido, lo que sucede es que eh, los políticos son manejados por las empresas, para decirlo de alguna manera, por las corporaciones. El que le tiene que dar poder al político somos nosotros. Y por eso hay ahí una especie de simbiosis que no se da entre el político y el pueblo. En realidad el político es un tipo que sale del pueblo, ¿no? Que debería salir de ese pueblo. El tema es que muchas veces ese político no termina reflejando lo que el pueblo le pide, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para cambiar esto? Necesitamos generar o reconstruir a ese pueblo. Pero para reconstruir a ese pueblo tenés que reconstruir al ser. Para el hacer, digamos, ¿no? Reconstruir de nuevo ese ser. Esto es lo que se llama reconstrucción del ser nacional. ¿Por qué? Porque vos reconstruyendo al ser podés reconstruir todo, podés reconstruir el barrio, la comunidad, ¿no? La ciudad en la que vivís, el partido en el que vivís. No estamos hablando, pero me parece que tiene que ver con eso. Los dirigentes en realidad son una muestra acabada de cómo está nuestra gente hoy. Porque el que sube generalmente termina mostrándose así. El que está enfermo es el pueblo argentino. Pero lo que se necesita hoy, más que nada, y más que nada lo que se va a necesitar después de la pandemia, va a ser tipos que trabajen en esta reconstrucción. Sobre este punto, Perón hablaba de que debería haber dos clases de militantes, decía él, ¿no? Y él hablaba de el predicador, que es el que, digamos, dentro del peronismo es el que difunde la doctrina, y por el otro lado el realizador, el que hace. Si estas dos cosas se pudieran unificar sería un golazo. Pero como es muy difícil unificar las dos cosas, entonces por un lado vas a tener los predicadores, que son necesarios, decía él, para anunciar la revolución, y los predicadores son los realizadores, que son los que hacen la revolución, ¿no? Pero los dos tienen los dos enmarcados dentro de un proyecto de país. Que esto es lo que nos dio Perón a los argentinos. La Argentina no tenía una doctrina, no tenía un proyecto de país. Lo que hace Perón es darle un proyecto de país a la Argentina y darle una doctrina, que esa doctrina es sacada del mismo pueblo argentino. Él dice, la doctrina la saqué del mismo pueblo. Esa doctrina que nos da el general, esa doctrina es la que da respuestas a hoy día. El problema es que muchos de estos dirigentes lo que no hacen es darle bola a la doctrina, entonces lo que hacen es irse para otros lados. Muchas veces terminan tomando posiciones lejos de la doctrina y a veces hasta contrarios a la doctrina. Después están los que hacen una interpretación de la doctrina y terminan en cualquier lado, ¿no? Como puede ser Menem en algún caso, y algunos que otros del kirchnerismo, que termina haciendo una interpretación de la doctrina y termina en el marxismo, ¿no? Pero, pero en realidad lo que haría falta es un proyecto de país, que esto es lo que hace Perón en el 74, cuando el general, sabiendo que él le quedaba muy poco tiempo de la misión que él tenía para realizar,
se encuentra con el general Damasco. Damasco lo que hace es decirle, mira, usted general, estuvo tantos años, sabe tanto de política, sabe tanto, fue presidente de la nación, generó todo un proyecto, la comunidad organizada, eh, la constitución justicialista, bueno, un sistema democrático diferente al que se vive, que es el, el, la democracia participativa, social y directa, que de eso también tendríamos que hablar, que estaría bueno, ¿no? Entonces le dice, ¿por qué usted no plasma esto en una nueva constitución? Y cuando el general hablaba de que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, sintetizaba esa nueva constitución que iba a venir. Obviamente no llegó, se murió, pero el proyecto quedó y él lo proclama el 1 de mayo el 1 de abril, creo, si no me equivoco, de 1974. Proyecto que nunca se llevó a cabo y que quedó para que lo realicen las futuras generaciones del peronismo. Esto es lo que se ha heredado del general Perón. Esto es lo que muchos han escondido bajo el sótano. Por eso yo lo pongo todo el tiempo cuando discuto, hablo del proyecto, del modelo argentino para el proyecto nacional, que es lo que era un Perón mucho más grande, un Perón mucho más amplio, ¿no? Que aquel Perón del 45 al 55, un Perón con mucho más experiencia, que lo que hace es plantearse, eh, digamos, la unidad directamente de los argentinos. Esto queda plasmado en la reunión que tiene con Balbín. A su adversario lo termina convirtiendo en un amigo. Hay cartas sobre esto que le mandaba Balbín, que le mandaba a Perón, ¿no? Balbín termina diciendo, eh, ¿cómo es que dice? El adversario, no se ha muerto un adversario, sino se ha muerto un amigo, o algo así, dice Balbín, ¿no? La frase esa famosa de Balbín, cuando el general pasa a la eternidad. Me parece que nosotros, digamos, en este punto tenemos que pensar en esto, ¿no? Me parece que viene por ahí, en cómo generamos poder a nuestro pueblo. El problema está en el poder de nuestro pueblo, el problema está en nosotros, no está en los dirigentes. Ellos van a hacer eso mientras ellos se sientan que no hay nadie que le esté pisando los talones, que no hay nadie que lo que haga piña, que no hay, bueno, todas estas cosas, ¿no? O sea, ante un pueblo organizado, los tipos no tienen que, lo que tienen que hacer es hacer lo que le dice el pueblo. Cuando el pueblo está desorganizado y el pueblo se transforma en masa, entonces los tipos hacen lo que quieren. Pero cuando hay un pueblo organizado, lo que hace es a este tipo transformarlo. Y si no, se tiene que ir. Y para esto te voy a poner un claro ejemplo de lo que fue el 17 de octubre de 1945, cuando el caudillo, que era Perón, por amor a su propio pueblo, se termina en un conductor. Y esa masa, que era masa, se termina convirtiendo en pueblo. Todo esto pasa el 17 de octubre. El 17 de octubre esa masa se termina convirtiendo en pueblo. No solo la masa aprende de Perón, sino Perón aprende de esa masa. Esto es una cosa muy interesante para poder estudiarla y para poder verla, ¿no? Porque ese día también se sella esa unidad de Perón con los trabajadores. Esa unidad que hasta el día de hoy nosotros seguimos hablando de Perón. ¿Por qué? Porque seguimos viendo realizadas un montón de derechos que Perón dio, que nadie ha superado a eso. Es más, creemos que los derechos que dio el peronismo tienen que ser ampliados, incluso por eso decimos que es una revolución inconclusa. Creo que tiene que ver con esto, pero podría ser desarrollado por partes, porque son temas a veces hasta complejos cuando uno los estudia, pero está bueno lo que dice Mariano.